Bien, hasta acá nosotros en la primera etapa hemos visto la manera cómo se hace un plan de tratamiento ortodóntico en base a diferentes pasos secuenciales para poder planificar adecuadamente el tratamiento que se va a hacer a lo que es nuestro paciente. Esto pasando desde lo que es el establecimiento como tal, es decir, encontrar que si realmente hay un problema con la oclusión del paciente, recopilar toda la información referente al paciente, información que nos pueda servir, por lo que tenemos que empezar a discernir y jerarquizar este tipo de información, de manera que nosotros podamos tener un adecuado diagnóstico del problema que tiene este paciente, ¿no? Y en base a esto, nosotros determinar cuál va a ser el tipo de tratamiento que nosotros vamos a dar, ¿no? Diferenciando dos grandes tipos de tratamientos. Uno que es el tratamiento a edad temprana y otro que es el tratamiento a edad tardía, ¿no? Y esto en relación a la edad y el crecimiento del paciente. Bien, siendo que en la edad temprana se cuenta una gran cantidad una gran batería de tratamientos que nosotros podemos utilizar aprovechando lo que es el crecimiento del paciente y no tanto así en lo que son los tratamientos tardíos, puesto que acá ya muchas cosas ya están establecidas y son pocos los tratamientos que yo voy a poder realizar una vez que el paciente ha dejado de crecer. Bien, entonces en base a esta definición y sobre esto hemos visto que se podía hacer diferentes tipos, había diferentes tipos de tratamiento que podemos utilizar. Justamente el día de hoy vamos a ver qué tipos de tratamientos, qué tipo de maloclusiones nosotros vamos a poder corregir en el paciente, pero esto desde el punto de vista de acuerdo a la edad. Bien, entonces vamos a empezar primero viendo todo lo que son los diferentes tratamientos que podemos hacer nosotros en la dentición primaria. Vamos a pasar por lo que es la dentición mixta, terminando en los tratamientos que se pueden hacer durante ya la dentición permanente. Bien. Y recordando que nosotros tenemos cuatro tipos de tratamientos en lo que es la ortodoncia. Nosotros podemos hacer un tratamiento mediante la movilidad de lo que son las piezas dentarias. Podemos hacer un tratamiento ortodóntico en base a lo que es el redireccionamiento del crecimiento del paciente, ¿no? Esto puede ser a través de fuerzas ortodónticas o podemos hacer un redireccionamiento del crecimiento del paciente mediante sus propias fuerzas del paciente, que lo vamos a llamar como fuerzas miofuncionales. Y siendo el último tipo de tratamiento que nosotros echamos mano, que sería el quirúrgico. En la dentición, en el tratamiento temprano, acá estamos viendo de lo que es la dentición temporaria y la dentición mixta, ¿bien? Nosotros podemos utilizar los tres primeros tratamientos y en algún caso realmente que sea muy severo, incluso utilizar el cuarto que sería el quirúrgico. Si nos damos cuenta en lo que es el tratamiento temprano, en la dentición primaria y la dentición mixta, contamos prácticamente con todos los tipos de tratamiento que nosotros podemos utilizar en el área de la ortodoncia, limitándonos, y esto más bien gracias a que el paciente está todavía en crecimiento y hay muchas cosas que nosotros podemos modificar, redireccionar y hasta incluso volverlo a una etapa atrás, ¿no? Entonces, son muchas las terapéuticas que nosotros podemos utilizar en base al crecimiento del paciente. Situación que cambia cuando ya hablamos de la dentición tardía, donde ahí prácticamente yo solo puedo utilizar lo que son los movimientos dentales, ¿no? Y si es que yo quisiera mover algo del macizo craneofacial, voy a tener que recurrir directamente a la parte quirúrgica, siendo que muchas maloclusiones ya cuando el paciente ha dejado de crecer, solo van a poderse resolver bajo la parte quirúrgica. Puesto que para esta edad, si es que no se ha hecho algo antes, acá ya se han establecido muchas maloclusiones que van a ser bastante complicadas de poder corregir. Bien, bien. Entonces, con esa pequeña introducción, pasemos a lo que ya va a ser los diferentes tipos de tratamientos, las correcciones de los diferentes tipos de maloclusiones de acuerdo a la edad. Vamos a empezar con lo que son los tipos de tratamiento que nosotros podemos corregir en la dentición primaria o dentición temporaria. Bien. En la dentición temporaria, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento ortodóntico? ¿Cuáles son las metas que nos vamos a trazar a esta edad del paciente? Bien, estamos hablando acá de lo que es el pacientito de 7 años para abajo. Bien, acá lo principal que nosotros vamos a hacer es eliminar los obstáculos al crecimiento normal de la cara y lo que es la dentición.
Es decir, vamos a eliminar cualquier indicio que ya esté provocando algún tipo de alteración en la oclusión del paciente, el cual obviamente va a repercutir en todo lo que es la cara, ¿no? La segunda meta va a ser mantener o restaurar lo que es la función normal de lo que sería el aparato estomatognático. Bien. Es decir, que si bien puede ser que el paciente esté perfectamente, no tengamos ninguna oclusión y eso hay que mantenerlo mediante revisiones periódicas o en su defecto, restaurar lo que se tenga que hacer para que esto pueda continuar así. Bien, entonces, ¿qué condiciones deben ser tratadas durante la atención temporaria desde el punto de vista ortodóntico? Bien, a esto lo vamos a llamar como indicaciones, pero que sí son las condiciones que nosotros vamos a estar, los tipos de maloclusión que podemos encontrar. Lo que nosotros debemos tratar a esta etapa, pero siempre y cuando el paciente nos lo permita hacer, son principalmente lo que son las mordidas cruzadas. Bien, pero repito, esto siempre y cuando el paciente ya tenga la conciencia necesaria como para que nos permita intervenir esto y tengamos el apoyo del padre, puesto que a esta edad gran parte del tratamiento va a ser estrictamente supervisado por lo que son los padres. Bien, entonces acá lo que estamos viendo es un pacientito, ¿no? Con dentición temporaria, el cual tiene una mordida cruzada unilateral en el lado izquierdo, el cual no se ha limitado netamente al sector posterior, sino que incluso ha llegado al sector anterior. Y esto por tan solo una mala posición en el momento de dormir del paciente, que desde muy edad temprana ha ido adquiriendo esto de dormir de un solo lado. Bien, el cual ha requerido lo que es una corrección del mismo, como lo podemos ver acá, ¿no? Donde prácticamente no era una maloclusión con la cual vino el paciente, sino que ha sido algo adquirido durante lo que ha sido su crecimiento, el cual ha podido ser corregido adecuadamente para que no vaya a generar posibles complicaciones, no, eh, para generar complicaciones más adelante en lo que pueden hacer una maloclusión mucho más severa en una edad mucho más tardía. Bien, entonces todo este tipo de maloclusiones, esta es la edad ideal, yo diría, para poder corregir estas cosas, porque acá prácticamente el paciente está creciendo activamente y por lo tanto el paciente es mucho más dinámico, mucho más plástico, se puede hacer diferentes tipos de movimiento en muy poco tiempo, ¿no? Pero repito, siempre y cuando el paciente no los permita. Otra situación que acá tenemos que nosotros considerar es la pérdida de las piezas dentales temporarias. Bien, que si bien es algo que no debería pasar a lo que es esta edad, no obstante, en nuestro medio es algo bastante común. Bien, por lo que estas piezas, esta pérdida de las piezas dentales temporarias deben ser tratadas adecuadamente por el ortodoncista de la mano con lo que es el odontopediatra. Bien, esto con el objeto de que de mantener el perímetro del arco dentario, es decir, el espacio suficiente que va a tener ese maxilar para poder contener lo que son las piezas dentarias y no solo las actuales, sino a futuro cuando vaya a hacer el recambio de las piezas dentarias. Debiendo el odontólogo acá, el ortodoncista, perdón, tener la habilidad necesaria de incluso poder discrepar entre lo que sí va a ser necesario colocar tan solo un mantenedor de espacio como tal, ¿sí? Como estamos viendo acá en el ejemplo de acá, o en base a los estudios que él vaya a realizar en la parte de lo que es el estudio y análisis de modelos, incluso determinar si no solo va a ser necesario el mantenimiento del espacio, sino también algún tipo de dispositivo que más bien logre ganar el espacio. Y esto en base al resultado que vayan a botar sus estudios de discrepancia. Siendo que si tenemos una discrepancia negativa, no podemos colocar solo mantenedores de espacio, sino empezar a recuperar el espacio perdido que tenga este paciente, porque si no, tan solo vamos a consolidar una futura maloclusión que el paciente ya esté haciendo. Bien, siendo que también debemos recordar es esta etapa donde son las piezas dentarias quienes se van a encargar de estimular el crecimiento óseo, siendo que la pérdida de las piezas dentarias no solo provocan la pérdida del espacio a nivel anteroposterior, sino que prácticamente también van a evitar que el maxilar se desarrolle adecuadamente, puesto que no va a haber transmisión de fuerzas oclusales a él para que éste pueda crecer. ¿Bien? Entonces, a esta edad es vital que no se pierda piezas dentarias y si es que se perdieran estas deben tener dispositivos que mantengan el lugar del espacio, siendo que muchas veces incluso acá se coloca algún tipo de pieza dentaria, cuestión que ésta siga transmitiendo el estímulo de la oclusión al maxilar para que éste pueda desarrollarse de una manera adecuada.
Lo siguiente que tenemos que corregir acá son las piezas dentarias que se queden indebidamente retenidas en el inicio de lo que va a ser el recambio de las piezas dentarias. Bien, esto con el objeto de que éstas no perjudiquen en lo que es la oclusión del paciente, así como también evitar la erupción anormal de lo que van a ser las piezas permanentes. Bien, como podemos ver en este caso acá, tenemos acá un paciente con dentición temporaria en el cual ya ha empezado el proceso de recambio, pero se está viendo una doble hilera de piezas dentarias. Por eso esta etapa también es conocida como la de dientes de tiburón. Bien, donde esto se da principalmente por la falta de espacio que se tiene en la arcada, bien, es decir, este es un problema ya más esqueletal que dentario, el cual provoca que las piezas permanentes erupcionen en algún lugar que tengan espacio, así como también por la retención de estas piezas temporarias. Bien, entonces, en este tipo de maloclusiones, el ortodoncista tiene que saberlas corregir, no planificando lo que son las extracciones de las piezas temporarias, pero que generalmente este tipo de tratamiento siempre va a ir asociado a la expansión del maxilar, puesto que les repito, esto generalmente se da cuando el maxilar es bastante pequeño o no ha tenido el estímulo necesario para crecer adecuadamente en todo esto, ¿no? Entonces, acá no solo es la extracción de las piezas temporarias, sino que esto tiene que ir de la mano con un dispositivo que vaya a hacer lo que es la expansión de lo que es el maxilar que esté afectado, así como la reposición de la pieza dentaria. Mientras acá vamos a tener que nosotros trabajar tanto en el maxilar como en las piezas dentarias para devolver una correcta oclusión en este sentido. Otra de las situaciones que debe resolver lo que es el ortodoncista en esta edad es justamente las malposiciones de las piezas dentarias que vayan a interferir en la oclusión. Bien, acá nosotros estamos viendo que este pacientito ha empezado a tener una mordida vis a vis, ¿no? La cual en que ha desencadenado uno en el desgaste de las piezas dentarias propiamente dichas, ¿no? Es un desgaste que lo vamos a ver solo en el sector anterior, porque ahí es donde hemos tenido el problema con la posición de las piezas dentarias, que no ha dado un correcto Berget y Overbite, por lo que ha llevado al paciente que estos empiecen a desgastar sus piezas en sí mismas. Bien, extra que ha provocado un gran aumento de los diastemas fisiológicos que debería tener el paciente, ya pasando a esto a ser unos espacios que ya son patológicos, ¿no? Entonces, acá, y seguro que está llevando adelante también un proceso acelerado de reabsorción radicular, el cual va a provocar un recambio acelerado de estas piezas, es decir, vamos a tener una severa alteración de lo que es la erupción de las piezas dentarias. Y toda alteración de la erupción siempre va a conllevar a que la futura pieza adelante su erupción, pero esta erupción ya no va a ser normal, van a tener problemas como es el caso de las raíces enanas, puesto que vamos a acelerar que se cierre rápidamente el ápice para que esta pieza ya empiece a funcionar adecuadamente en la cavidad bucal. Y todo esto tan solo por una oclusión vis a vis, por una malposición de la pieza dentaria, que esto tranquilamente podría haber sido corregido hasta con un simple plano inclinado con resina, ¿no? Sin tener que llegar incluso a la parte de aparatología, pero son cosas que deben ser detectadas a esta edad, porque si nos damos cuenta, esto incluso hasta puede repercutir en las piezas permanentes que va a tener el paciente a futuro, ¿no? Entonces, todo este tipo de malposiciones que encontremos en las piezas dentarias deben ser corregidas antes de que establezcan algún tipo de maloclusión más adelante. Y también en esta etapa es donde nosotros tenemos que corregir prácticamente todo tipo de hábito que vayamos encontrando ya en el paciente, siendo el principal, ¿no? Lo que es justamente la interposición de objetos en la boca, ¿no? Como es la succión digital, colocar un tipo de objeto, el uso excesivo de lo que es el chupón, y si es que encontráramos algún tipo de problema de respiración, ya encontrar el origen de este para evitar que el paciente se vuelva respirador bucal, ¿no? Siendo que posiblemente pueda ser problemas de vías respiratorias. Entonces, todo tipo de hábito que ya vayamos encontrando a esta edad, ya tenemos que ver la manera de irlo corrigiendo a esta etapa temprana, puesto que gran parte de los hábitos que genera el paciente a esta edad generalmente son más conductuales. ¿Sí? ¿Qué significa eso?
que son problemas ya un poquito más, no inherente a algún tipo de alteración en el macizo craneofacial, sino que es la forma como se conduce lo que es el paciente. Bien, es decir, son hábitos que el paciente va adquiriendo de acuerdo a sus necesidades, muchas veces incluso psicológicas. Entonces son cosas que a esta edad temprana pueden ser fácilmente corregidas, puesto que si recordamos los hábitos, una vez que ya se establecen a futuro, ya son bastante complejos de poderlos modificar. Bien, en esta etapa todavía el paciente no solo tenemos potencial de crecimiento, sino que el paciente incluso está aprendiendo muchas cosas a nivel psicológico, por lo que es bastante fácil poderlas corregir todo este tipo de alteraciones, ¿no? Obviamente que aquellas que tengan algún componente físico requieren la ayuda de algún otro especialista para poder corregir, como será el caso de que tenga problemas a nivel de las vías respiratorias que esté provocando que el paciente sea respirador bucal. ¿Mm? Bien, entonces hasta acá los tratamientos que nosotros podemos hacer en la dentición primaria. Acá, bueno, también podemos nosotros corregir, pero esto sí es algo un poquito más complejo que lo hagamos a esta edad, algún tipo de instalación ya de algún tipo de clase 2 esqueletal. Y nosotros vemos, como estamos viendo acá en las imágenes, donde ya se ha establecido prácticamente una clase 2 o algún tipo de mordida abierta, ¿bien? En el cual ya nosotros lo notamos marcadamente, como estamos viendo en las imágenes, es preferible ya empezar a hacer la corrección de esta desde esta edad. ¿Bien? Puesto que le repito, como el paciente está creciendo, va a ser mucho más fácil estabilizar este tipo de maloclusiones. ¿Bien? Pero que toda la vida, y esto lo vamos a colocar como contraindicación, siempre y cuando el paciente no los permita y veamos que realmente es necesario poder establecer este tipo de tratamientos. Como contraindicaciones a esta edad, solo vamos a decir es que si el paciente todavía no tiene esa madurez social, ¿no? De poder seguir instrucciones, así como no se cuenta con el apoyo de los padres, porque les repito que el 50% del tratamiento, el éxito de ese tratamiento va a ser de los padres, ¿bien? Es preferible no hacerlos y esperar una etapa mucho más tardía para poderlo solucionar. Caso que el paciente no tolerara los aparatos, no entendiera la dirección, los padres no tuvieran el tiempo, bien, entonces muchos de estos tratamientos que hemos hablado ahora es preferible no realizarlos a esta edad, puesto que el manejo inadecuado de los aparatos que yo pueda colocar podría agravar la condición del paciente. Bien, pero no obstante que si tengo un paciente más colaborador y tengo un compromiso de los padres, incluso hasta ya puedo iniciar lo que es las correcciones de clases esqueletales, que en este caso solo la única dable es la clase 2, que podemos ya ir iniciando lo que es la corrección, así como las mordidas abiertas. Porque lo repito, acá el paciente está en un gran potencial de crecimiento y en poco tiempo se puede lograr grandes metas a nivel de lo que es la ortodoncia. Bien. Digamos ahora qué tratamientos se pueden hacer en la dentición temporaria, en la dentición mixta. Bien. La dentición mixta, estamos hablando pacientes que van a estar de los 7 años hasta entre los 12 a 14 años de edad, dependiendo si son varones y mujeres, y es una etapa en la cual ya va a darse lo que es el recambio de las piezas dentarias temporales por las piezas permanentes, siendo una etapa en la cual hay bastante crecimiento o movimiento de todas las estructuras del macizo craneofacial, ¿no? Así como el paciente ya puede colaborar mucho más en todo el tema de lo que es el tratamiento, ¿no? Obviamente, todo tratamiento aquí todavía sigue de la mano supervisión y control por parte de los padres, ¿bien? Entonces, hacer una etapa en la cual el paciente es mucho más consciente, ¿no? El paciente prácticamente ya está entrando en su segundo pico de crecimiento, tenemos un gran potencial de crecimiento y el paciente ya empieza a tener ciertas características heredadas de los padres, es una etapa ideal para que nosotros podamos hacer diferentes tipos de tratamientos. Por lo que es esta etapa donde prácticamente nosotros podemos echar mano de los diferentes tipos de tratamientos que usamos en la ortodoncia. Es decir, podemos mover piezas dentarias, podemos redirigir el crecimiento de lo que son los maxilares por fuerzas ortodónticas o podemos reutilizar las mismas fuerzas de crecimiento del paciente con fuerzas miofuncionales y modificar prácticamente todo el esqueleto, ¿no? Y les repito, el quirúrgico acá solo entra en casos muy, muy excepcionales, ¿no? Pero podemos echar igual mano de este mismo, ¿no?
Entonces, acá prácticamente podemos utilizar todos los tratamientos que existan en la ortodoncia para ya poder corregir la maloclusión que el paciente ya vaya mostrando, que es justamente en esta etapa donde ya se va a empezar a manifestar de una manera clara todos los problemas que va a tener a nivel de maloclusión el paciente, los cuales, si no son intervenidos en esta etapa, esta es la última llamada, ¿no? Estas se van a consolidar y se van a fijar cuando ya tenga su dentición permanente, donde les repito, va a ser mucho más limitado los tratamientos que nosotros podamos hacer. Bien, entonces por eso esta es la etapa ideal para poder nosotros corregir cualquier tipo de maloclusión. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser mis objetivos o metas del tratamiento en esta edad del paciente? ¿No? Principalmente redirigir, como dice ahí, guiar el crecimiento. Acá yo al paciente, por más que haya sido clase 2 hereditario, yo puedo manipular este crecimiento, esa tendencia de crecimiento para empezar a corregir el problema de la maloclusión. Bien, acá yo puedo incluso redirigir también lo que es la erupción de las piezas dentarias, ¿no? Que si bien estaba yendo para un lugar equivocado, yo sin tener que ejercer mucha mayor fuerza, solo puedo redirigirlo para que la pieza vaya a su perfecto lugar, siendo mucho más sencillo el tratamiento y obviamente mucho más rápido, ¿no? Puesto que prácticamente lo que estoy haciendo es solo redirigir ese potencial de crecimiento que tiene mi paciente, ya sea a nivel óseo o a nivel de piezas dentarias. Por lo que, entonces, mi segunda meta justamente es eso. Acá es la edad ideal para que yo intercepte cualquier tipo de maloclusión y pueda corregirla rápidamente. ¿Bien? Como tercera meta, la eliminación de los primeros síntomas de una maloclusión severa. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Pero que obviamente va a haber casos que van a ser demasiado complejos, ¿no? Puede ser que un pacientito no los hayan traído ya terminando esta etapa de la dentición, ¿no? A sus 10 años, 11, donde pero ya prácticamente se ha establecido un poco ya la maloclusión y esta para el colmo es una maloclusión bastante severa, ¿no? Pero no obstante en esta etapa yo puedo, es así de severo como sea la maloclusión, yo puedo empezar con una primera etapa que vaya modificando tal vez la parte esqueletal, y en una segunda etapa que sería en el tratamiento tardío, en la dentición permanente, y ya modificar la parte dentaria, ¿no? Hay casos de ortodoncia donde requiere este tipo de tratamiento que se denomina tratamiento difásico, el cual sí o sí va a requerir una primera etapa a nivel esqueletal en lo que es la dentición mixta, y luego van a requerir forzosamente un tratamiento dentario en la segunda etapa y en algunos casos hasta incluso un quirúrgico, ¿no? Que el cual, si no ha empezado acá lo que es un tratamiento temprano en la dentición mixta, difícilmente va a tener una solución satisfactoria en la dentición permanente. Bien, entonces si nos damos cuenta acá, nosotros podemos hacer prácticamente maravillas con el tratamiento en esta edad, principalmente porque acá el paciente ya nos puede colaborar mucho más. Bien, entonces, ¿qué tratamientos yo puedo hacer acá? ¿Qué maloclusiones puedo corregir yo? Prácticamente casi todas, ¿no? Casi todas. Entonces, empecemos. Lo primero, acá yo tengo que corregir toda la parte de lo que es el mantenimiento de lo que es el perímetro del arco, ¿no? Y lo repetía, a diferencia del anterior, acá mis tratamientos ya son mayor cantidad, puede ser fijos, removibles, una combinación de estos, ¿no? Cuyo objeto sea el mantenimiento, es decir, mantener el espacio necesario para que vaya a producirse el recambio de piezas dentarias, o en el caso de que me salga alguna discrepancia negativa, más bien ganar espacio como tal. ¿Bien? Pero siempre, acá hay algo importante, quiero que vean acá estas asas que tienen estos aparatos. Todo aparato que se coloca en la edad, ya sea dentición primaria o mixta, tienen que ser aparatos dinámicos. ¿Qué significa esto? Que son aparatos que vayan acompañando al crecimiento del paciente. Por lo tanto, no son aparatos estáticos. ¿Bien? Es decir, por más que yo coloque un mantenedor de espacio, este mantenedor de espacio tiene que tener la flexibilidad de que yo lo pueda adaptar, ¿no? Yo lo pueda activar, perdón, esa es la palabra, de manera que de a poco también vaya permitiendo el crecimiento del paciente, siendo que si estos aparatos no son dinámicos y más bien son rígidos y estáticos, bien, estos pueden inhibir el crecimiento del paciente.
Entonces, ¿cuál es la función de estas asas? Es que cada cierto tiempo yo tengo que aperturar estas asas, no con el objeto de ganar espacio, sino de que acompañe de la mejor manera el crecimiento del paciente, porque recordemos, a esta edad los pacientes están crece, que crece, que crece, que crece. Por lo tanto, esta mandíbula de acá va a estar creciendo continuamente. Pero si tiene un aparato que no le permite hacer ese crecimiento, más bien este aparato va a perjudicar en la boca del paciente. Bien, entonces, pero miren, es un aparato fijo que está cementado con bandas de cavidad bucal, pero tiene la peculiaridad de que yo puedo expandir su tamaño para poder crecer esto. Les repito, no con el objeto de ganar espacio, sino de mantener el crecimiento y digo, acompañar el crecimiento de lo que es el paciente. Bien, esto en el caso de los mantenedores de espacio. Y en el caso donde más bien me salga, por eso es bien importante que se hagan todos los estudios adecuadamente antes de colocar cualquier tipo de aparato y hacer un análisis de estos, pero en el caso que mis estudios saliera que más bien le falta espacios, yo voy a proceder a colocar más bien aparatología que a esta edad todavía me permita ganar espacio, ¿no? Que puede ser mediante la distalización de los molares, ¿no? Siempre y cuando no haya todavía segundos molares, que es una condición sine qua non para que se pueda hacer todo esto. Cosa que no lo voy a poder hacer más adelante cuando ya terminó su recambio, todas las piezas ya estén consolidadas. Bien, entonces acá es donde yo más bien puedo corregir todo este tipo de apiñamiento de las piezas dentarias mediante distalización de las piezas para que puedan erupcionar tranquilamente todas las piezas dentarias. Bien, este es un péndulo de Hilgers que más adelante lo van a ver con mayor detalle, pero que ya son aparatos que ya puedo ir colocando. Ajá. Y acá en casos donde prácticamente ya la discrepancia al bolo dentaria, bien, es decir, que ya hay una gran pérdida, hay pérdida del espacio, ¿no? Ya sea por pérdida prematura de las piezas temporarias. En caso donde hay esta discrepancia tan marcada, ¿no? Es decir, las piezas dentarias no van a ingresar por mis estudios, me sale que debo más de 5 milímetros por cada lado, más de 10 milímetros por cada lado, ya va a ser imposible que yo distalice tanto lo que son los molares. Entonces acá se puede echar la mano, por ejemplo, de lo que son los tratamientos con extracción guiada, ¿no? Donde estamos viendo acá el pacientito ya se ha planificado que el paciente de por sí desde esta edad ya va a perder lo que son los premolares y esto con el fin de que todas las piezas dentarias puedan ingresar adecuadamente. Pero ojo, este tipo de tratamientos previa una correcta evaluación y diagnóstico del paciente donde evidentemente se demuestre que no va a haber el potencial de crecimiento ni el espacio necesario futuro para que éstas puedan salir, ¿no? Pero que obviamente que estos son tratamientos un poquito más drásticos, pero que de igual manera es desde esta edad donde ya se define este tipo de situaciones. ¿Bien? A esta edad es también donde se va a hacer, se tiene que corregir todo tipo de maloclusión que vaya por consecuencia de alteraciones de número, tamaño y forma de las piezas dentarias. Bien. Al decir alteraciones de número, estamos hablando, acá es donde ya se planifica, ¿no? En caso que yo tenga dientes supernumerarios o suplementarios, es decir, dientes que son en un exceso de la cavidad bucal de los 32 que deberíamos tener, acá es donde ya se planifica la extracción de estos mismos, previa planificación del aparato que va a utilizar. O al revés, ¿no? Más bien cuando el paciente tiene agenesia de piezas dentarias, como estamos viendo acá arriba, ¿no? El paciente mantiene sus dientes temporarios y si vemos acá a la derecha, ¿y eso es por qué? Porque prácticamente no existen los incisivos centrales, ¿no? Entonces, acá ya tenemos que ir planificando si es cómo nosotros vamos a recuperar a futuro lo que son esas piezas dentarias. Ya será manteniendo el espacio para que en un futuro se coloquen unos implantes, ¿no? O tal vez mediante el cierre de ese espacio, ¿no? Entonces, acá es donde se tiene que planificar todo este tipo de cosas. Así como tenemos lo que son las alteraciones de tamaño y forma, ¿no? Como estamos viendo en el dibujo de acá abajo, prácticamente nosotros tenemos aquí una pieza dentaria, la cual posiblemente puede ser geminación o puede ser afusión, o fusión. Dependiendo cuál sea mi diagnóstico, también yo tengo que ir corrigiendo lo que es esta pieza dentaria mediante la separación de las mismas, y en el caso que sea una geminación, planificando el espacio futuro, cómo van a salir las piezas permanentes en este sentido. Bien. Entonces, todo tipo de alteración, bueno, son una gran cantidad de alteraciones que se dan a nivel de número, tamaño y forma, pero ya tienen que ser corregidas o planificadas para el proceso de recambio a futuro que vaya a tener el paciente. Y en caso que ya esté en el pleno proceso de recambio, como por ejemplo, volvamos a ver la pieza acá, ¿no? Digamos que esto es un caso de geminación,
Incluso yo tengo que ver más adelante y planificando el tratamiento estético que puedo utilizar para poder camuflar este tipo de situación, porque recordemos que algunas de estas condiciones no tienen un tratamiento como tal, ¿no? Es decir, una macrodoncia yo no la voy a volver más chiquito el diente, no hay cómo, pero puedo ya ir planificando para que esta macrodoncia tenga los puntos de contacto adecuados, cuestión que no interfiera mucho en el engranamiento de las piezas dentarias. Pero todo esto ya tiene que ser planificado desde acá. Tienen que ser detectados acá y luego ir planificando qué vamos a hacer con este tipo de casos, que lo vamos a ver un poco más adelante, para poderlos corregir y no generen algún tipo de maloclusión. ¿Qué más tenemos que ver en esta edad? Acá tenemos que corregir todo lo que tenga que ver con lo que son igual malposiciones dentarias, separación de dientes, ¿bien? Y retención de piezas temporarias, bueno, y la retención de las piezas temporales inadecuadamente, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a corregir? Vamos primero, malposiciones dentarias. Si nosotros vemos de este lado, del lado izquierdo del paciente, tenemos diferentes tipos de rotaciones de las piezas dentarias que impiden una adecuada intercuspidación de lo que es el sector posterior, lo que está conllevando a que prácticamente se incline lo que es nuestro plano de oclusión. Bien, en esta edad es la cual nosotros tenemos que corregir todo este tipo de malposición dentarias, así como también tenemos que corregir acá cualquier tipo de separación dentaria que sea por una alteración de la erupción. Acá estamos viendo un canino que está erupcionando, pero el canino prácticamente está erupcionando en el lugar del incisivo central. Bien, siendo que este canino todavía está en proceso de erupción, es una edad ideal aprovechando ese proceso de erupción para que yo lo lleve a su correcto lugar. Bien, y esto debido a que, miren, aquí tenemos el tercer caso, por una retención de una pieza temporaria, la cual no se ha hecho un control adecuado y se la ha dejado ahí, y por dejarla ahí y no haber hecho su exfoliación a la edad que se debía, bueno, en este caso nosotros haber hecho la extracción en el tiempo que se debía, el canino prácticamente se ha ido por delante de este, ¿no? Y esto que ha conllevado, incluso si no sé si lo pueden ver acá en la parte de aquí arriba, hay que incluso los incisivos, el incisivo central que tenía que salir acá, se ha quedado ahí arriba retenido en medio proceso de erupción. Y que para colmo de males, justamente por solo la culpa de este canino, para colmo, este paciente tiene lo que es la genesia de un incisivo lateral. Entonces, en resumen, aquí qué es lo que pasa con este paciente. Tiene un incisivo central retenido ahí arriba, un canino que está erupcionando en un lugar inadecuado, tiene retención de pieza temporaria, tiene agenesia de incisivo lateral y rotaciones en el sector posterior. Todos estos problemas dentarios en que ha repercutido, ahora comparemos el lado derecho con el izquierdo, atresia unilateral de la formación del esqueleto en el lado izquierdo. Es decir, que el maxilar superior derecho ha crecido adecuadamente, pero el izquierdo prácticamente no ha logrado crecer porque no había estímulo de las piezas dentarias. Les repito, las piezas dentarias son las que van a estimular el crecimiento del maxilar. Y al no estar estas en su correcta ubicación, todo esto no ha crecido. Por lo que si nos damos cuenta acá, el tratamiento va a ser bastante complejo, pero es la edad ideal para poder corregir todo este tipo de situación. ¿Por qué? Porque yo puedo mover todo lo que es el esqueleto y luego mover perfectamente todas las piezas dentarias aprovechando que el paciente está creciendo. Bien, entonces esta es la edad ideal para que yo pueda hacer todo este tipo de correcciones a este nivel. Bien. Y no solo en esta parte, sino también a correcciones a nivel de lo que son tejidos blandos. ¿Qué tenemos acá? Un frenillo, bien, que tiene una inserción baja. Esta es la edad donde se debe diagnosticar si realmente hay una inserción baja para que ésta también pueda ser sometida a cirugía y ser corregida antes de que me provoque maloclusiones en la parte dentaria. Y repetimos, si hay problemas en la parte dentaria, también va a repercutir en problemas en la parte ósea. Entonces, incluso cualquier tipo de alteración a nivel de tejidos blandos, esta es la edad en la cual debe ser detectado y luego corregido. Acá también debo corregir todo tipo de mordida cruzada anterior y posterior. Bien, entonces acá tengo un paciente
que tiene mordida cruzada posterior, bien, esta yo la debo corregir, obviamente diferenciando si esta es de origen dentario o es de origen esqueletal. Bien, siendo obviamente que las dentarias son mucho más fáciles de corregir que aquellas que van a requerir una modificación a nivel esquelético. Bien, dependiendo, para eso es bien importante, lo repito, la recolección de la información y un correcto análisis del profesional, definir primero si es dentaria esqueletal y de acuerdo a eso, escoger el tipo de tratamiento que se va a realizar en la parte posterior. Así como miren en la parte anterior, acá ya tengo un paciente vis a vis, ya hemos visto las posibles consecuencias que puede tener esta mordida vis a vis, pero que si nosotros no lo tratamos ahora, no lo corregimos ahora, como les decía, con un simple plano inclinado o hasta con unas simples resinas, podemos hacer que más adelante prácticamente esta se consolide, generando ahora sí un gran problema, no solo dentario, sino esqueletal. Porque acá, si bien es cierto que toda la parte dentaria se va a ver alterada, no va a cumplir su función adecuadamente esta, acá prácticamente el maxilar inferior está sirviendo como un tope de crecimiento para el maxilar superior, impidiendo que éste crezca en sentido anteposterior de una manera adecuada. ¿Y esto por qué? Empezando todo desde un problema dentario que ahora va a repercutir en un problema esqueletal que tal vez el paciente no tenía ningún tipo de gen o cosa parecida que sea que el paciente se vuelva clase 2, pero al tener este tipo de problema dentario que pudo haber sido intervenido mucho más antes, ahora estamos condicionando una clase 3 por falta de crecimiento del maxilar. Bien, entonces en esta etapa es donde todo este tipo de alteraciones a nivel de lo que es la oclusión deben ser corregidas. Acá es también donde es nuestra última llamada para poder corregir adecuadamente todo tipo de hábito. Bien, recordemos que los hábitos, gran parte de estos ya son condiciones neuromusculares que el paciente está adquiriendo. Entonces, las condiciones neuromusculares son bastante complejas de corregir luego más a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que acá, por ejemplo, pongamos un caso, el paciente tiene un problema de deglución atípica, estamos viendo ahí en la imagen, es decir, que cada vez que el paciente traga saliva, en vez de llevar la lengua a lo que es el paladar, él lo lleva a tocar las piezas dentarias, especialmente las superiores por su cara palatina. Bien, si este hábito, y esto lo hace el paciente ya inconscientemente, ¿no? Es decir, cada vez cree que eso es normal tragar y empieza a tragar, tragar y tanto repetir esta forma de tragar, prácticamente todo nuestro sistema nervioso y la parte muscular ya considera que esto es normal. Por lo que algo que el cuerpo considera que es normal, a futuro que tú lo quieras cambiar, el mismo cuerpo va a entender que le estás queriendo cambiar una condición normal a una normal y no va a dejar. Bien, puesto que en esta etapa el paciente está creciendo, bien, está completando lo que es toda la parte nerviosa, muscular, se está formando, es ahora cuando más bien nosotros podemos cambiar esta posición de la lengua, podemos cambiar esta condición neuromuscular, cuestión que le hagamos entender al cerebro que esto más bien no es lo normal y lo correcto es que lo apoye en el paladar, porque esto va a generar todo tipo de maloclusiones. Bien, así como acá también se va a consolidar lo que se llama la memoria de los dientes, estas piezas dentarias, por lo tanto, también van a decir, ok, mi posición correcta es esta. Y cuando yo las quiera volver a meter a su lugar más adelante, estas van a tener esa tendencia de querer volver justamente a esta posición, puesto que ellos van a considerar que esto era algo normal, puesto es algo que se ha establecido durante lo que es el crecimiento. Bien, entonces, esta es la etapa ideal donde tiene que prácticamente corregirse todo tipo de hábitos que sean adquiridos. Bien, es decir, posiciones de lengua, el hecho de morderse las uñas, las degluciones atípicas, y siempre y cuando, ojo, les repito, sean condiciones neuromusculares, puesto que si tenemos un problema de respiración, el cual es por alteraciones de las vías respiratorias, estas partes físicas más bien tienen que ser corregidas por otro especialista. Bien, aquí también se corrige con otros especialistas como son los otorrinolaringólogos, aquí trabajamos de la mano con los fonoaudiólogos, con fisioterapia. Es una etapa en la cual nosotros podemos reestructurar todo este tipo de hábitos del paciente, cuestión que no vaya a establecerse y generar cosas más adelante. Y les repito, una vez que estas se establecen, termina de crecer el paciente así, el paciente ya considera que esto es normal, no solo el paciente, sino de manera inconsciente todo su sistema neuromuscular, y por lo tanto, por más que más adelante lo corrijamos, siempre va a tener la tendencia recidiva. Entonces,
Acá es donde tiene que detectarse todo esto y corregirse en esta etapa antes que termine el crecimiento como tal del paciente. ¿Mm? Y acá, justamente también por lo que está el paciente creciendo, es donde se interviene todo tipo de maloclusión, clase 2 o clase 3, ya sea esta por un origen dentario, sea por el mismo esqueleto o sea funcional. Bien, entonces acá es donde yo utilizo toda mi batería de tratamientos. Como estamos viendo, hay una máscara facial para la corrección de lo que es una clase 3, donde yo voy a utilizar para poder corregir todo esto. Y que en casos incluso muy, muy severos, estas se van a terminar su tratamiento en la dentición permanente, pero ya será más solo con la parte dentaria. Acá es donde más bien la parte esqueletal yo tengo que corregir de primera mano y si incluso puedo corregir la parte dentaria, lo hago más. Bien, acá es donde se debe corregir todo este tipo de maloclusiones. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente son todo tipo de tratamiento que nosotros podemos hacer en esta etapa. Bien, y es más bien, de muchos casos, es la etapa ideal para poder realizar este tipo de tratamiento, como son, por ejemplo, los hábitos, ¿no? Contraindicaciones como tal no hay, ¿no? Exceptuando alguna que sea inherente netamente al paciente, es decir, algún tipo de condición de salud, algún tipo de alteración sistémica que evidentemente tal vez me condicione no poder hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? O algún desorden mental, pero que ya son cosas muy excepcionales que pueden impedir que yo pueda realizar el tratamiento acá. Fuera de eso, prácticamente acá es la etapa ideal donde yo puedo corregir las diferentes maloclusiones. Bien, ¿qué tratamientos puedo hacer yo en la dentición permanente? Acá prácticamente ya estamos hablando pacientes que ya han terminado de crecer, que están entre lo que son los 12 a 14 años para arriba, ¿no? Acá prácticamente ya el paciente, si bien es cierto que nunca dejamos de crecer, ¿no? Pero prácticamente es poco, muy poco lo que realmente el paciente crece, ¿no? Por lo que en esta etapa yo voy a echar más de la mano de hacer tratamientos que vayan netamente a movimiento de piezas dentarias y si la oclusión ya se estableció y es muy severa, a más para modificar el esqueleto voy a poder hacer tratamientos quirúrgicos. Bien, entonces acá las metas del tratamiento, todo se engloba en que solo voy a hacer correcciones de las maloclusiones a nivel dentario, bien, y puedo echar la mano aquí de lo que son ya tratamientos quirúrgicos. Entonces, las indicaciones prácticamente puedo tratar cualquier tipo de maloclusión que ya hemos visto anteriormente, pero bajo esas limitantes, ¿no? Mover piezas dentarias y si quiero mover esqueleto, tiene que pasar por un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, ¿no? En caso que yo encontrara acá un pacientito que tiene una atresia del maxilar superior y que no puede resolverse solo con el método de las piezas dentarias, yo requiero que ese maxilar se abra, necesito hacer una disyunción del maxilar, pero este paciente ya ha dejado de crecer, sus suturas ya están casi cerradas o están cerradas, ¿no? Entonces yo no puedo colocar un aparato para hacer disyunción acá porque ya está unido el hueso prácticamente, ¿no? Pero yo requiero, porque si no, no hay forma de poder corregir este tipo de maloclusión del paciente. Bueno, pues entonces, ¿qué se recurre? A la parte quirúrgica. Yo a través de la parte quirúrgica, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir suturas, en otras palabras, voy a fracturar hueso para que ésta pueda ser corregida, ¿no? Entonces, acá prácticamente van a ser mis únicas dos soluciones para poder solucionar cualquier tipo de maloclusión del paciente, bien, que son un poquito más cruentos, pero que de igual manera pueden corregirse, ¿no? Obviamente que acá es mucho más largo el tratamiento y obviamente también mucho más costoso, pero que en dentición permanente tienen solución, ¿no? Y es acá más bien donde yo tengo una gran mayor batería de tratamientos a nivel dentario, ¿no? Mediante lo que es la colocación de aparatología fija y obviamente que acá el paciente es mucho más colaborador y podemos llegar a un tratamiento ortodóntico exitoso. Bien, pero toda esta parte de lo que es el tratamiento de lo que es en dentición permanente, esto lo van a ver ustedes chicos ya cuando vayan a hacer sus especialidades, ¿no? A nivel de grado, tan solo es para que ustedes tengan conocimiento que se puede hacer todo este tipo de manipulación. Bien, eso es todo de una manera general
Obviamente más adelante se los va a ver a detalle cada uno de estos tratamientos, ¿eh? Pero de todo lo que se puede hacer y la razón por la cual se pueden hacer estos tratamientos. Que hemos visto, mucho tiene que ver que el paciente todavía esté creciendo, ¿bien? Que esté creciendo y más que nada también que nos colabore en lo que es el tratamiento. Por lo tanto, existen algunos factores que van a ser limitantes en el tratamiento. ¿No? Vamos a tener uno, los factores del paciente, luego del odontólogo y luego de la ortodoncia como tal. Estos factores, tan solo para que sepan que sí pueden alterar lo que es la planificación de su tratamiento. Bien, entre los factores del paciente vamos a ver que hay factores que pueden determinar lo que es el tratamiento, que son factores esqueléticos, los dentarios y los neuromusculares. Bien, esqueléticos nos referimos a que también hay limitantes hasta qué punto yo puedo corregir. Si me llega un paciente que todavía está creciendo en dentición mixta, pero tiene una severa clase 3, bien, es bien cierto que no lo voy a poder resolver del todo ahí. Puedo retener tal vez el crecimiento del maxilar, redirigirlo a los costados, pero si es muy, muy severo y principalmente es desde origen hereditario, bien, no voy a poderla corregir adecuadamente, debiendo muchas veces incluso en la dentición permanente, solo ya la única solución es hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces he empezado algo en la dentición temporaria, estoy terminando el dentición permanente, pero aquí he desembocado siendo algo tratamiento quirúrgico y con eso recién he podido resolver. Entonces, casos muy severos, tampoco es que todo se va a resolver en la dentición mixta, van a requerir tratamientos posteriores, ¿no? De lo que estábamos hablando, de lo que son los tratamientos difásicos. Factores dentarios limitantes. A eso se refiere en los casos donde igualmente, ¿no? Tenemos maloclusiones tan severas, que, como les decía, muchas veces se recurre de la mano de lo que son las extracciones guiadas. No se extrae por extraer, sino es hacer una planificación adecuada de estas, ¿no? En la cual nosotros terminamos incluso sacando piezas dentarias sanas, ¿no? Pero ojo, esto, una previa evaluación y un meticuloso estudio de todo lo que es espacio, que si realmente nos demuestra que a pesar de moviendo incluso esqueleto y todo, no es posible de que las piezas dentarias ingresen, especialmente cuando estas tienen como una macrodoncia generalizada, muchas veces debemos recurrir a este tipo de tratamientos para poder llevar adelante esta situación. Caso contrario, jamás se van a poder corregir todo este tipo de situaciones. Y les decía, finalmente tenemos los factores neuromusculares, ¿no? En los cuales todo lo que es la parte nerviosa y muscular es de gran ayuda, así como tenemos el mayor perjuicio para lo que es la corrección de la maloclusión. Yo le decía, todos los tipos de hábitos tienen que corregirse a muy temprana edad, ¿bien? Porque cuando uno ya es mucho más grande, ya ha terminado de crecer, ¿no? Todo el sistema nervioso muscular ya ha adoptado una cierta forma, la cual que si tú la quieres cambiar más adelante, ¿no? Va a ser bastante complicado porque el mismo cuerpo ya va a rechazar esta situación, provocando incluso dolores y problemas a nivel de la articulación temporomandibular, así como de todo lo que son los músculos masticadores. Situaciones en las cuales, por ejemplo, yo corrijo, pongámosle una mordida cruzada, una córnea profunda, ¿no? Y yo veo que el problema es por la rotación de la mandíbula, abro la mandíbula, ¿no? Y con eso se corrige perfectamente lo que es la mordida cruzada anterior, ¿bien? Pero ¿qué pasa? La musculatura se estira de igual manera y esta musculatura no le gusta estar así. Empieza a calambrarse, empieza a contraerse porque para leer lo correcto es estar todo el rato contraído, ¿no? Hasta hacerle entender a este músculo de que ahora lo correcto es que esté más bien ya estirado y no contraído, ¿bien? Va a causar serios problemas, dolores, calambres, dolores de cabeza, dolores en la articulación y en muchos casos, que les repito, necesitamos de la ayuda de otros profesionales, ¿no? Como son toda la parte de la fisioterapia, ¿no? Que en algunos casos incluso vuelve nomás a lo que era antes, justamente ¿por qué? Porque ahí es donde el paciente deja de tener dolores y molestias. Bien, entonces son factores que nos van a limitar en el tratamiento, pero que si nos damos cuenta, todos estos tienen mucha relación con qué etapa en la cual yo estoy iniciando mi tratamiento de ortodoncia. ¿Mm? ¿Qué otros factores van a determinar un éxito de lo que es el tratamiento ortodóntico? Aquellos inherentes a lo que son el profesional. Esto también es bien cierto, jóvenes. Eh, los tratamientos de ortodoncia, bien, deben ser realizados por un ortodoncista.
Bien, esto en el sentido de que éste tenga lo que son todas las aptitudes y conocimientos para poder resolverlas estas. ¿Esto qué significa? Que el profesional ha recabado toda la información necesaria, tiene los conocimientos necesarios para recabar información, hacer un correcto análisis de lo que es el paciente, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, y ya va a ver si trabaja solo, trabaja con alguien, otro tipo de profesional, y planifica perfectamente su tratamiento. Hay tratamientos de ortodoncia que pueden ser realizados por el odontólogo general, ¿no? Pero esto es cuando se los detecta a una edad muy temprana y no requiere mucha gran complejidad, que es a lo que nos estamos apuntando que ustedes hagan, ¿no? Pero en el caso de que estos ya sean mucho más complejos, no debemos meternos ahí, sino derivar al profesional que está listo para poder hacer toda esta situación, ¿no? Y por lo tanto, incluso el mismo ortodoncista tiene que tener el entrenamiento y la experiencia para poder hacer esto. ¿Qué significa esto? Que ya haya resuelto varios casos de esto y que haya visto incluso en su análisis qué tratamientos son mejores dependiendo qué tipo de caso, ¿no? Por lo que tiene que conocer una gran cantidad de técnicas. En caso que no lo tengamos, es preferible no meternos porque muchas veces la ortodoncia puede empeorar la situación del paciente. Bien, puede empeorar la situación del paciente, como fue un caso que yo vi en el cual, al no saber cuánto se podía expandir, porque activar un tornillo lo hace cualquiera, ¿no? Pero si tú no has hecho tus cálculos, cuántas activaciones tú vas a hacer en ese aparato, yo tengo un paciente donde prácticamente han abierto tanto el maxilar superior que prácticamente ahora jamás en la vida va a engranar con el inferior. Y ya no tengo cómo reducir eso, a no ser que ya entremos a la parte quirúrgica, pero pucha, ya va a ser todo un problema. Bien, entonces todo depende de tu grado de conocimiento. Bien, y finalmente vamos a tener los factores de la ortodoncia misma. También tenemos que entender, chicos, que a pesar de que yo haga un excelente plan de tratamiento con mi paciente, tenga todos los conocimientos necesarios, sé cómo se activa, tengo la experiencia activando estos aparatos, todo esto, como todo en salud, nada es tan preciso. Bien, de acuerdo a la naturaleza de la biología bucal, es decir, aquí estamos hablando dependiendo de la forma, cómo crece el paciente, factores inherentes al paciente, a su nutrición, alguna patología base, todo esto, vamos a requerir modificar nuestros tratamientos durante todo el proceso que vamos a estar con el paciente. Bien, y aún así, planificándolo, puede salir cosas que no salgan como queremos y netamente esto es por la forma como es el paciente y sus factores internos que él tenga en esto, ¿no? Entonces, hay que considerar todo esto en el tratamiento, cuestión que también siempre tengamos de la mano métodos auxiliares para poder tratar de llegar a nuestras metas. Y en algunos casos tal vez incluso no vamos a lograr llegar a estas metas, pero tenemos que llegar a lo más próximo de manera que tengamos la mayor estabilidad oclusal en el paciente, ¿no? Y otro factor que determina mucho lo que es nuestro tratamiento es la cooperación del paciente. De nada va a servir que nosotros hagamos una gran planificación del tratamiento si es que esto yo no le hago entender la importancia a mi paciente para que éste colabore. Por lo que el odontólogo o el ortodoncista tiene que tener esa capacidad de interacción social, esa parte psicológica que comprometa al paciente con el tratamiento. Que si no lo hace, y muchos de los tratamientos que yo puedo colocar en boca uno o no van a causar efecto, en el peor de los casos puede empeorar la maloclusión, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese compromiso con el paciente, ¿no? Tenemos que hacer que el paciente sea la parte integrante de lo que es el tratamiento y en el caso nuestro que son niños, prácticamente los familiares, los papás principalmente, también tienen que estar comprometidos para que este tratamiento pueda llegar a ser exitoso. Bien, bien, eso en lo que respecta a lo que es la planificación del tratamiento. Espero que les haya gustado todo lo que es el tema y nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias.